Buenas noches. Una oportunidad para hablar de un tema especial dentro del marco de esa cultura que nos une entre provincias en nuestra República Dominicana. Y para ello hoy contamos con nuestro amigo Policarpio Medrano, un especialista en estos temas del comercio en fronteras, donde maneja y es oriundo de Duvergé, donde vamos a conocer parte de lo que manejamos en este país. Así es que, Poli, una vez más le doy la cordial bienvenida a que hablemos de esta temática que sé que va a causar muchos seguidores y sobre todo una satisfacción mera porque vamos a hablar de esa cultura del John John, de todos esos temas que la gente tiene esas expectativas. Así es que hablemos de esta temática. Ok, gracias. Sí, mi nombre es Policarpio Medrano. Ha sido Arcanal de Beato. Eh, Normalmente hablamos sobre el comercio binacional entre República Dominicana y Haití y los mercados binacionales. Pero en esta oportunidad vamos a hablar de mi pueblo, que hace frontera con Haití, pertenece a la provincia de Independencia. Antes de tener el nombre de Duerge, le llamaban Las Damas y fue fundado en el 1772, pero por un decreto lo llevaron a un municipio con el nombre de Duvergé en el 1891 en honor al nombre de Antonio Duvergé, un puertorriqueño que vino con sus padres desde pequeño y se radicaron en San Cristóbal y él se unió a al ejército que comandaba Pedro Santana y él batalló o peleó en la batalla del Número, donde tuvo un combate con los haitianos y así en las demás batallas que se libraron en República Dominicana en contra de los haitianos. Por eso le pusieron a Duvergé Antonio Duvergé. Pero en esta oportunidad, los fundadores de Duvergé se llamaban Cristóbal Pérez y María del Pulgar. Y dentro de lo que es la parte gastronómica y la parte cultural, tenemos un equipo. Eh, la responsabilidad, no que se nos asignaron a alguien, sino nosotros nos reunimos y tomamos como tema hablar sobre Duvergé para que se conozca a nivel nacional e internacional. ¿Y qué más que la cultura, la gastronomía, el turismo ecológico, que hay mucho material que vamos a desarrollar en la tarde de hoy, el cual esperamos que le agraden y que nos visiten a Duvergé. No solamente se queden con la teoría que nosotros vamos a hablar aquí sobre la gastronomía, platos ancestrales, platos que podemos hablar sobre cuando estaban los indígenas, es decir, antes de ser república, sino que estaba dividido en 5 cacicazgos, la isla completa. A nosotros nos tocó la dirección de Sarama, es decir, el cacicazgo que estaba dividido entre 5, y ahí podemos ser que ahora mismo se puede hablar sobre la región Enriquillo, que está compuesta por la provincia de Barahona, la provincia de Bauruco, la provincia de Independencia y la de Pedernales. En Duvergé se caracteriza mucho por los platos que quizás nada más se conocen en Duvergé, y uno de los platos es el John John. Pero vamos a hablar según la imagen que tenemos aquí. Vamos a ver el mango jaque.
Este mango jaque, digo, mango misca, es una variedad que se produce en Duvergé. Ustedes no lo pueden encontrar en otro lugar. Tiene una característica particular a los demás mangos. Ahora mismo se produce de una manera espontánea de las plantas o las matas que sembraron nuestros abuelos o bisabuelos. Tendrán matas que tienen hasta 100 años o 70 años y le llamamos a que en Duvergé se puede reproducir ese tipo de mango, un mango muy apetecible por los duvergenses y por aquellos que visitan a Duvergé, y ahora mismo lo pueden vender y encontrar Vengan a Ver, que es un distrito municipal de Duvergé, y en Las Baitoas, que también es una sección de Vengan a Ver y también pertenece a Duvergé. Ese mango es de lo que se come con todo y cáscara. Sí, es bueno. Muchos le gustan comérselo tipo tetera, si se dice, si es blandito, otros con un cuchillo, por tajadas. No hacen mermelada como normalmente hacen con los demás mangos, pero sí la costumbre de Duvergé es comérselo directamente, como dicen, en una ponchera llena de agua y un cuchillo, que es la parte cultural y que siempre lo utilizan, pero eso es muy buscado en Duvergé. Aparecen. Aquí vemos Esto la es tilapia. la tilapia, se produce en el lago Enriquillo. El lago Enriquillo es el lago más grande de las Antillas, tiene más de 250 kilómetros cuadrados. Eso depende, varía, porque cuando hay crecida, crece hasta 300 kilómetros cuadrados. Ese tipo de tilapia se produce en agua salada. El agua del lago Enriquillo es más salada 3 veces que el agua del mar. El agua del mar. Y está por debajo del nivel del mar unos 29 metros bajo el nivel del mar. Al lado del lago Enriquillo, no más de 30 kilómetros, está el lago Azuay, que pertenece a Haití, pero el Azuay es dulce, esta no, esta es salada, tan salada que tiene 3 veces más salada que el mar. Ese tipo de tilapia, desde que yo tengo uso de razón, se consume en Duvergé. Eso se pescan de una manera artesanal, no con chinchorro. Sí, los cabraleños han ido al lago a buscar esa tilapia y tiran chinchorro, pero que es un acto que no es favorable, porque ahí se van los chinchorros, las pequeñas, las chiquitas, las por nacer, pero el habitante de Duvergé, es decir, el que está acostumbrado a pescar en el lago, van con una yola a remo, se estacionan en un lugar de la laguna y comienzan a tirar anzuelos. Anzuelos es algo, un cordel eh, con un cordel, Con con unos una ganchos. gangorra, y pescan una a una. Si tiene más de un anzuelo, el anzuelo es un alambre en forma ¿cuál es la forma que tiene? Eh, Como si fuera una un, una una, un, una U. sí, pero con un ganchito más largo. Y si se le pone una carnada, normalmente es una lombriz de tierra que le ponen, o un pedazo de pollo o algo artificial, y lo cogen una a una, forman el paquete. No, hasta el momento no la venden por libra, sino por paquete, que tiene 6, 7 u 8 unidades de tilapias. Y ahora mismo, antes, normalmente la unidad de medida eran 12 tilapias, desde pequeña hasta la más grande. Y un precio, cuando yo estaba antes de venir a la Universidad Autónoma de Santo Domingo,
lo que costaban era 25 centavos. Ahora no, te hablan de 500 y 600 y 700 pesos el paquete de tilapia. Y Con de hecho, coco, uno lo ve en los centros de expendio que se exacto. vende y Con que la coco gente la es el adquiere. secreto. En Duvergé se ha destacado de cocinar con coco, en otro lugar dicen al coco, pero es con coco porque le dejan una crema, ¿verdad? O lo que le dicen un cardo, de la manera más común, la expresión, y lo hacen acompañar de víveres, llámese víveres, las batatas, el guineo, el rulo, el plátano, o con un gran moro de habichuela, de un gran moro de habichuela roja con coco, o con el famoso moro de John, que es el plato emblemático de los duvergenses, el moro de John. Con todo eso que ya usted lo ha cocinado, ya estamos saboreando, Boli. De No, verdad que sí. los invito a Duvergé a que vayan para que se den ese gran banquete. Claro que Ahí sí. existen restaurantes, existen comedores que hacen esos platos. Y como el, el John no es, se da o se cosecha cuando llueve, porque se da silvestre. Eh, Así Aquí es. tenemos los turrones de coco, es decir, eso lo hacen de coco, es el postre después de un desayuno o después de una comida o un almuerzo, se hace acompañar de un turrón, o cuando se va a trabajar agricultura, muchos lo llevan para darle con un vaso de agua y un par de pan, que más adelante vamos a ver cómo es que lo hacen. Y el turrón lo hacen con coco rallado, no rallado como para sacar la leche, sino con una cuchara para que salga grueso, y lo mezclan con especie y con bicarbonato para darle la contextura que lleva un turrón, que no es igual al dulce común y corriente. Eso no lo he visto en otro lugar que hacen el turrón. Aunque uno dice, ven en las plazas turrón eh, de, de otras variedades, pero este es de coco. Aquí el helado de coco lo que hacen es sacan la leche de coco. Ahora mismo, moderno, licúan el coco. Antes lo rayaban en un guayo y la especie lo hierven y le echan canela, el que quiere, o para darle el sabor. Y cada persona que lo hace tiene su punto y tú sabes distinguir cuando un helado es de una persona y un helado es de otra persona. Es muy rico. Tengo Sí, fe sí. y testimonio que cuando yo podía comer todo eso lo comía y me alimentaba con mucha frecuencia y mucha cantidad. Ahora no, ahora simplemente lo tengo que probar para cuidar la figura. Aquí vemos el John, por ejemplo, cuando nace, se da silvestre en una hoja, porque lleva un proceso. Cuando tú lo cosechas, que cuando nace, normalmente nace de madrugada o en la tarde o en la mañana, antes de darle el sol, para que el sol lo coge lo maltrata, es decir, muere, porque no dura más de 24 horas vivo el hongo, porque es un hongo. Ahí vemos en el centro, se pone a disecar, es decir, a deshidratarse para sacarle el agua para empacarlo y ponerlo en la nevera o ponerlo en otro lugar para que dure. Después de deshidratado, te puede durar en la nevera un año. Si usted lo ve marrón, tanto cuando está naciendo, pero cuando ya está aquí en el plato, tú lo ves negro. Es ya cuando está deshidratado, que ya tú lo puedes empacar. Un solo sol le pueden dar, un solo sol le pueden dar, y eso basta.
Y después va el proceso de hacer el moro o hacer el sancocho, porque también el sancocho se hace de yo, muy sabroso, pero no es común en Duvergé. Antes sí. Aquí podemos ver la técnica. Ok, aquí podemos ver los ingredientes para preparar un moro. Está el coco, que no se puede quedar. Hay muchos no, existen personas que lo hacen con aceite, pero normalmente es con coco que se hace en sus generalidades. Aquí están los ingredientes. Podemos ver aquí muchos no cocinan con cebolla. Muchas personas de Duvergé que dicen que la comida con coco no lleva cebolla y otros sí le echan cebolla. Eh, y después que está hecho, aquí podemos ver en un recipiente que está ya el moro hecho, que sale negro, que muchos lo confunden y creen que es un moro de habichuela negra. No, eso es el moro de John John. Y normalmente se le pone una hoja de guineo o de plátano o de rulo debajo, que también lo utilizan para tapar el moro, que es el secreto, uno de los secretos para el sabor que da el moro y le da seguidilla, como dicen. No hay el que no lo conoce siempre dice, no, échame una cucharadita y después hay que repetirles 2 y 3 y 4 veces porque le gusta. Mucho dice que el moro de John John es tan bueno que se come sin acompaña. Es decir, no necesita acompaña ni carne, ni tilapia, ni otra cosa, sino se lo comen así directamente, como en Centroamérica, hasta con los dedos, y no utilizan cuchara. Estoy hablando de cómo se hacen las modalidades, pero si te lo ponen en un lugar que tú tienes que utilizar los cubiertos, hay que utilizar los cubiertos. Vuelvo y Pero repito, en fíjate, Duvergé hay eh, restaurantes que hacen el moro y también comedores que hacen el moro. Y nosotros, los duvergenses, donde quiera que nos ofrecen un moro de Yon, vamos ahí. Ahora bien, el Yon como materia prima para hacer el moro se encuentra en el limón de Jimaní. En Duvergé se producía antes, en los 40, en los 30, en los 60, en los 80, pero ahora mismo no se produce tanto, sino en el limón y también en Neiva y en el Espartillar. En el Espartillar es una sección que pertenecía a Duvergé, ahora pertenece a Mella por la división territorial territorial. que Mella los subieron de categoría, los subieron a municipio, porque Duvergé cuenta ahora mismo algunos 13.000 habitantes, antes tenía 27.000 habitantes, pero Cristóbal se hizo un municipio y también a Mella le hicieron un municipio y en esa oportunidad salieron 2 municipios de un solo municipio de Duvergé que apenas cuenta con, vengan a ver, Las Baitoas y Puerto Escondido. También en Puerto Escondido se puede encontrar John, pero uno va a lo seguro y va directamente. Aquí es un cardero que miden para allá, ahí ya se está haciendo el moro de John y para estar seguro que puede salir graneado, le ponen el cucharón y si se para, ya sabe que va a salir o se sostiene y no se cae, va a salir, como dicen pues va a salir Bien. graneado, no va a salir asopado, aunque muchas personas les gustan el moro de John un poquito asopado. Hay que Eh, destacar, Policarpio, que el John John es ese ingrediente que se le agrega a todos esos insumos que se producen en nuestro país. El arroz, la exacto. cebolla, el ajo, el cilantrico o la verdura, como le dicen aquí, la sal, y entonces todos esos insumos son de producción nacional para usted degustar ese rico plato Es que muy no se ve en nutriente, otras es muy zonas, nada más nutriente. en Duvergé. ¿Perdón? Hay que destacar que el John es muy nutritivo. Si ustedes pueden visitar
a YouTube y pone John John, y usted va a ver una tabla que te va a decir la cantidad de vitaminas, de proteína y minerales que tiene el John John, de potasio que tiene el John John. Así que no es solamente el John John por el sabor, sino alimenta. Aquí podemos observar que estamos frente a un plato de habichuela blanca con coco. Muchas personas creen que no se cocinaba la habichuela blanca con coco. Sí, en Duvergé es un plato también exquisito y más en los convites, es decir, los trabajos que se hacían o se hacen en los conucos o en las propiedades. Yo hablo de conuco porque en el sur nosotros le hablamos de conuco, pero en el este y en el Cibao se habla de finca. No importa que tenga una tarea, dos tareas, Así sino es. es finca, pero en Duvergé no, en Duvergé es conuco. O potrero, para distinguirlo de si está dando víveres o si está en pasto para las vacas. La hoja de la derecha es una parte muy importante para tapar principalmente el arroz. No importa si usted va a hacer un moro, o va a hacer un locrio, o va a hacer eh, arroz blanco con coco o sin coco, se siempre tapa o puedes sancochar víveres y debajo de la yagua, arriba de la yagua, poner la hoja y se le pone encima el vívere o el arroz y eso da caché dentro de la gastronomía. Si ustedes ven y pueden visitar algunos canales en Centroamérica y en Sudamérica, ustedes ven que utilizan mucho la hoja de víveres para todo el uso. Es muy frecuente e incluso aquí se exporta mucha hoja de víveres. Yo cuando Sí, estaba en, en el centro de exportación, tanto CDOP como el CIRD, había un renglón y me llamaba mucho la atención las hojas de víveres, no solamente las hojas de víveres, las hojas de batata, las hojas de yuca y otros tipos de hojas y las manzanas que también se exportaban, pero también se exporta, me imagino que sí, que se está exportando, no en grandes proporciones, las hojas de víveres, que aquí es que le llamamos víveres al plátano, al guineo y al rulo. y hay otro punto, Poli, que realmente nosotros tenemos que dejar aquí en esta entrega, es que cuando usted está en medio de ese conuco o de esa finca y usted tiene sed, se hacen unos envases de agua de la hoja de plátano para usted poder tomar agua, porque esas realidades hay que vivirlas. Imagínese que usted esté en medio de un conuco a las 11, a las 12 o a la 1, a las 2 de la tarde y que usted tenga sed y no haya dónde tomar. Entonces, usted hace como si fuera una canoita con la hoja de plátano O un cono. o un cono, así mismo. Eso es una realidad. Y también sirve para hacer los denominados pastel en hoja, pero aquí vamos a verlo dentro de ese contexto Bueno, de, aquí de los nos, gualimones, sí. nos parecemos al cibao porque esos son gualimones. Eso se hace de harina de maíz. Se hace de harina de maíz, se sazona, ¿verdad? Se hace de una masa que no esté bien líquida, se envuelve en las hojas de guineo o de plátano o de rulo y se envuelve con lo que se dice la barriga o del pámpano, que es el tallo de la mata, y por eso usted lo ven, una soguita que usted lo ven envuelto. Entonces, después que se hace con las especies, llámese canela y otras especies, le echan leche de coco para compactarlo y lo ponen a hervir, pero lo envuelven con hoja de víveres y es muy sabroso, es dulce. Se parece a los pasteles en hoja. Los pasteles en hoja es sal, esto no, este es dulce. En el Cibao, según Beato, y yo lo escuché que también lo hacen,
pero tienen otro. ¿Cuál es el nombre que tienen, Beato? El guanimo, se conocía como guanimo, Poli, allá. Exacto, casi con ánimo, pero allá en Duvergé hay ánimo. Eso es dos de esos y un vaso de leche es un desayuno para un hombre para poder trabajar el día entero. Y buen trabajo y buen desayuno. Exactamente. Es muy buscado por Duvergé. Mira, aquí sí. Esto es que nos caracteriza a nosotros de la cultura de los conucos. Vuelvo y repito que es conuco para nosotros. Es una porción de tierra pequeña se trabaja para sembrar víveres. Y víveres es el plátano, guineo, rulo, batata, yuca, eh, y así sucesivamente. Y aquí es como sirven la comida. Es un moro de guandul con carne y aguacate. Y la hoja, la famosa hoja, pero debajo de esa hoja hay un plato que es con una yagua que lo hace. Eso es 100% campesino. Lo hacen con mucha frecuencia en Duvergé, en el pueblo, no, en el pueblo no, sino en la parte donde se trabaja la agricultura. Uno se deleita cuando uno le toca comer en esos platos típicos, ancestrales, que es lo que no se puede perder por más civilización que nos llegue, que nuestras costumbres, nuestra cultura no podemos perderla por más civilización que exista, y es lo que podemos vender al turismo o al ecoturismo, que nos visiten ahora que está de auge tanto el turismo en Pedernales como en Barahona, como en Duvergé. Cada pueblo puede vender su cultura, ¿verdad? Sin alterar los elementos que le dieron origen al pueblo. Sí, yo abogo por un turismo sano y sostenible en el tiempo y que vendamos esos tipos de ese tipo de cultivos de alimentos, de gastronómico de Duvergé. Así es, Poli, debemos hacer una puntualización sobre un término que se ha referido, que es la yagua. Es un insumo que viene de la palma. Entonces, si imaginamos que la palma crece y va generando un espacio donde luego salen los racimos, estos racimos producen palma, entonces de ahí sale De fruta que lo utilizan eh, para los cerdos, para los y cerdos. es cuando tira una hoja, la mata, es decir, la mata, y lo utilizan para diferentes cosas. Eso da la yagua, que a diario se cae y lo hacen los campesinos, la recolectan, pero en el Cibao la utilizan para el tabaco. Esa Así yagua, es. y me imagino los cibaeños de que estamos refiriendo, que la buscan mucho, y yo veo que la transportan mucho por el Cibao, que es para mantener el aroma del tabaco, para empacar el tabaco, la hoja del tabaco, antes de hacer los famosos cigarros Y los que puros. existe en el país. Pero allá en mi pueblo, Duvergé, la utilizan como plato Así para es. servirle. Y cuando yo hablo de convite, es con relación a personas que ayudan en los conucos o van a echar días, es decir, venden su fuerza de trabajo por un día para la limpieza o cosechar cualquier producto. Aquí es un balneario que existe, es azufrada el agua. Eh, Vemos que esos patos que hay ahí no son patos, son domésticos, es decir, que en Duvergé hay mucha agua, aunque no llueva mucho, pero sí Duvergé se caracteriza por tener mucha agua en sus propiedades principalmente, porque no fue por casualidad que los primeros habitantes de Duvergé se aglomeraron en la orilla del río Las Damas, que ahora lleva el río Las Damas, y lo mismo está la hidroeléctrica, que hay una hidroeléctrica que le llaman hidroeléctrica Las Damas,
pero ese río nace en la sierra de Bauruco. Nosotros estamos entre la sierra de Bauruco y la sierra de Neiva y el lago Enriquillo. Bueno, esto es, si lo ven por ahí, yo le digo, mira, eso se hace con huevos, se hace con eh, verdura, llámese cebolla, eh, verdecito, cilantro, y la diferencia que le dicen que es tortilla, es una tortilla, se la llaman barriga de viejo. Ese barriga de viejo es la técnica que utilizaban nuestros ancestros para rendir el huevo. Si en una casa que normalmente en Duvergé promedio son 7 hijos, antes. Por ejemplo, yo soy hijo somos 10 hermanos, 11 hermanos. Si en mi casa habían 5 huevos para dárselo a 5 a 12, mi papá y mi mamá, solamente con la barriga de viejo daba o alcanzaba cada uno una torta. Y por eso, la clave es que al final de batirlo le echan maicena, pero antes de la maicena, porque la maicena no significa que cuando llegó el hombre a República Dominicana hay maicena, no, es con harina de trigo. Ahora no, ahora es más maicena, que aunque es de trigo, es más refinada, pero una barriga de viejo, tú le dices a un duvergense de barriga de viejo, ya sabe de lo que le están hablando. Ahora se pudiera ver que en estos tiempos le decían, dame una tortilla y no se imaginan que realmente el objetivo de eso es rendir los insumos que se tenían. Exacto, pero la tortilla española no se le echa harina de maíz, harina de trigo, ni Así. tampoco maicena. Y esa es la diferencia de decirle de barriga viejo a la tortilla normal. Te le echan los Así es. vegetales, te la pican, te le echan el aceite y te ponen el huevo. Aquí es artesanalmente, todavía creemos en eso y lo hacemos y nos divertimos. El pan de trigo se hace y ese es el horno. El horno es, está compuesto de, de tierra, ¿verdad? Arcillosa, y muchos tienen ladrillo y otros tú puedes encontrar que tenga block de cemento y lo calientan con leña. Leña es el combustible. Después que tiene una temperatura y se gasta la leña, ya lleva a brasa, retiran la brasa y tiene una temperatura de más de 360 grados. Entonces sí entran el pan, lo barren con un tipo de escoba con de un árbol que le llaman palo de leche. No sé si lo utilizan ahora, pero cuando antes yo venía a estudiar a la universidad, sí utilizaban esa técnica y comenzaban a hornear los panes, pero en diciembre están los cerdos para hornear y también los pollos, que normalmente hay la tradición. Aquí tenemos las jaivas y acompañado de guineo con Con aguacate. aguacate. Estas jaivas se dan en Duvergé, en los cachones y en los caños. Cuando yo hablo de cachones y caños, muchos dirán, bueno, es un canal que lleva agua, pero esto es natural, no es que nadie lo hizo, ¿no? Esos caños y cachones uno los encontró, tú puedes hacer para desviar el agua y regar y acomodarte. Y aquí podemos observar el tipo de jaiba que hay. Muchos se la comen así sancochada, otros le echan coco. Recuerda que Duvergé le gusta mucho la gastronomía con coco. Ahí muchos lo sazonan, el orégano, verdecito, y también le echan su coco y sale sabroso. Cualquiera suda comiendo eso. Y se ve Aquí tenemos rico para comérselo, para un disfrutarlo. plato eh, muy apetecible.
en el mundo entero, porque no es por casualidad que República Dominicana es gran exportador de aguacate, no solamente para Estados Unidos, sino para Europa. Y según la variedad, ya antes estaban los criollos, no, ya en República Dominicana existen aguacates 24 horas, todos los Sí, días del año. Y tú lo puedes encontrar con un precio, depende la fecha de cosecha, que hasta 100 pesos piden por un aguacate. Y así sucesivamente. ciertamente. Es sabroso, saludable. Dicen que a las mujeres les gusta mucho porque le mantiene el cutis, que no tiene arrugas. Y tú sabes que siempre las mujeres le huyen a las arrugas. Y siempre están como con colágeno, eh, Además, cutis. además que el aguacate tiene, igual que el coco, tiene múltiples usos. En la parte, como tú refieres, en la parte gastronómica, es de mucho uso por el aceite natural, ambos productos. Pero igual si tú lo usas para el pelo, para diferentes alternativas que hoy lo requiere. Y de hecho, en aspectos medicinales también lo recomiendan por el consumo en todos aspectos de este producto que tiene una grasa natural y de verdad que nuestro país es fortuito en la producción de aguacate y de coco, entre otros productos del cual otros países también se benefician. Bueno, aquí están los panes de trigo, en este caso. Así es que lo empacan y tienen un precio por tipo de empaque. Muy buscado normalmente en Duvergé en la mañana. 10 o 12 panaderías en estos momentos hay en diferentes barrios y tienen mucha salida los panes. Cuando nosotros vamos, es decir, de la capital a Duvergé, es una visita obligada a esa panadería en la mañana principalmente. Y suplen los colmados. Se ha dado tan grande la producción de pan en Duvergé que muchos panaderos van a vender a Jimaní, a La Descubierta, a Villa Jaragua, hasta Neiva. Es decir, y son muy buscados. Esas panaderías, Poli, abren temprano, ¿qué horario tienen? A Si las 5 de conoces. la madrugada ya están amasando, es decir, haciendo el pan, porque la técnica del pan es, tú mojas la harina y lo llevas a levadura, pero tiene que ser un día antes para que la de levadura haga su trabajo. Es decir, tú lo pones en un recipiente y ese recipiente amanece lleno por la levadura que le ponen. Y aparte de la levadura, el azúcar y la sal. Y después, sí, ya a las 5 de la madrugada, ya usted oye la música de de los rodillos que utilizan para amasar la masa, valga la redundancia, y hacer el pan. Ya a las 6 ya hay pan. A las 7 también hay pan en las panaderías. Ahora no, antes utilizaban hoja de guineo y lo ponían encima de la hoja de guineo y lo metían en el horno y después lo sacaban. Ya, entonces, cuando lo entran en el horno, ya sale tostado la hoja de guineo, pero ahora mismo no veo que lo utilizan. Te utilizan, creo que hoja de lata, es decir, una La lata jalapa, de metal, la abren y te hacen como una bandeja. sí. Cosas. Pero todo lo que yo estoy explicando pueden visitar a Duvergé para que sean testigos de lo que yo estoy expresando. Los invito. Ustedes van a encontrar buenos hoteles cómodos. Pueden pasear, que voy a explicar más adelante todo lo que concierne el por qué ir a Duvergé y a disfrutar a Duvergé completo, porque Duvergé es integral entre la gastronomía, también el turismo, los balnearios y así sucesivamente sus calles y sus viviendas de madera. Aquí tenemos queso hecho en Duvergé, artesanalmente. Hay algunos de orégano, otro con ajo y otro con jengibre. Es decir,
son quesos con la innovación. Por ejemplo, el orégano, tú dices, bueno, yo conozco de orégano, sí, yo conozco el de San Juan, que lo que hacen que hacen el queso y lo envuelven en orégano en polvo. No, aquí hacen la masa, porque tú ves lo de la izquierda, los dos de la izquierda que están debajo, esos son con orégano, pero lo que pasa es que hicieron la masa con el orégano. Es decir, el orégano es integrado a la masa de la leche para hacer el queso. El de la derecha, que es un solo, ese tiene el ajo y el otro tiene en jengibre. Tiene un sabor, le da seguidilla, como dice. Yo que lo he Así. probado, muy bueno. No es como que Sí, yo soy ya de usted está Duvergé. saboreando, Poli, ese queso ahí. Ya usted sabe que usted está invitada en la VIP para Duvergé. Claro que sí, ya En vez de coger coordinaremos. un avión para Estados Unidos, usted va a coger un vehículo para Duvergé. Así es, Le ya va a salir más iremos, económico. ya Aquí es iremos. la tradición hay muchas casas, hay casas, ¿no? Hay muchas casas, hay casas que todavía utilizan este tipo de fogón para cocinar, pero en los conucos, cuando hablo en los conucos, yo vuelvo y repito que el conuco es una porción de tierra pequeña y ahí es que se hace el alimento. Ahí puede ser un moro, puede ser, ahí están guisando habichuela blanca, se puede ver con coco, en un conuco que yo visité y muy sabroso. Y el combustible es la leña seca. Realmente, Poli, el que ha ido a un campo y ha podido ver un fogón en tres piedras, puede entender lo que es disfrutar una comida diferente, porque Sí, el sí. sabor sabe diferente. Yo le pido que cuando usted vaya a Duvergé no venga a decir que estoy en dieta. Digo, no, no, no. Allá se hace la comida light y lo que usted tiene que cuando llegue allá a la capital usted se pone en dieta, pero no puede ir de que en dieta a Duvergé porque no lo va a disfrutar. Y más con esto, mire, pan de batata. Pan de batata, eso sí es sabroso, eso lo hacen de batata, le echan leche de coco y le echan especies y azúcar, porque es dulce. Eso no es arepa, no, no, arepa es otra cosa, esto es pan de batata. Aquí el pan de maíz, que tampoco es arepa, porque la arepa es dulce, es pan de maíz, harina de maíz, Con ¿verdad? coco. Con coco le ponen fuego arriba, es decir, y abajo, arriba y abajo, es decir, como dicen, es como la arepa, con fuego arriba y fuego abajo. Es totalmente con sal. No es que es Y, salado, sino es con sal. y de hecho, ese tipo de alimentos se usa también en otras zonas del país, sobre todo en el Cibao, que sirve mucho para el desayuno. Un pedazo de arepa con una taza de chocolate, pues es el mejor desayuno, que inclusive hago la aportación para que motivemos, Policarpio Medrano, a que sea eso un alimento para el desayuno escolar, porque Sí, sí, si tenemos la producción del coco, del si coco. tenemos la posibilidad Ahí de tiene anís, producir, esos negritos que se ve anís, que le claro, echan al, a, sí. a la mesa. Eso es Entonces, que lo disuelven en la leche de coco y después que esté sólida la leche, la harina de maíz, entonces lo pasan a un caldero. Al caldero le ponen hojas de guineo, es decir, es multiuso las hojas de guineo o las hojas de víver. Entonces le ponen candela abajo y candela arriba. y Es muy créame sabroso. que hasta, como dice uno, ese pedazo duro, comerse esa arepa tostada, eso es riquísimo, de verdad. Hay que identificar esos pedazos de torta
de Sí, sí. arepa para que usted pueda entender ese pan. Podemos ir en caravana para Duvergé Sí, y sí, van a salir sí, ya satisfechos. tenemos que poner fecha, Pólipo, Sí, sí. prontamente. Yo estoy ya tirando los numeritos. Así Vamos a hacer es, una excursión para allá, para Duvergé, para caminar sus calles. Estas así son es. tiendas que, por ejemplo, la que está al frente con palma de cana, que no es de zinc, los tres rojas no es de cana. Ese es de mis abuelos. Ahí nació mi papá, Eduardo Rey Medrano Pérez Pove, más 10 hijos más que mi abuela tuvo. Esa tiene más de 100 años esa casa. Tiene más de 100 años esa casa. Todavía está de pie, es decir, existe en la realidad tanto la cana, es decir, la palma cana que se utiliza Ujú. para tejer, ni se cuela. Mucha gente cree que se cuela cuando llueve. No, eso no se cuela, eso está, ahora no te da calor. Las tablas que utilizan en las cuatro casas, esa justamente es donde la mata que da las yaguas para utilizarlo como plato. Y y esas, y esas matas también da fruta, no fruto, no. Da fruto para los cerdos que lo utilizan tradicionalmente para engordar cerdo. Ese sí, Todavía existen Policarpio. estas casas y estamos un grupo para un movimiento para ver cómo se conserva esas casas para que no desaparezcan, darle mantenimiento de pintura, sustituir las tablas que se vayan a sustituir, es decir, y, comenzar a tener una zona, ¿verdad?, de amortiguamiento, de que se produzcan las matas de Parma para utilizarlo como madera para sustituir las tablas que tienen esas casas. Es como si fuera un acondicionamiento manteniendo el diseño Mantenimiento, tradicional. exacto, mantenimiento de esas casas, porque aunque tengan dueño, y eso pertenece a la población, es la parte que te identifica como, como pueblo. La cultura, ustedes ven que usted la ven limpia, no es por casualidad, no fue que yo le dije, mira, limpia, que yo voy a tirarle una foto, porque justamente esa foto fue tomada por mí, sino que tienen la cultura todavía en nuestros pueblos, en Duvergé, de limpiar el frente. Toda mañana los dueños de la casa te lo limpian o te lo limpian el ayuntamiento, los empleados del ayuntamiento y te recogen la basura por el momento. Esta es otra casa de Duvergé que está en el barrio Camboya. Está en restauración con Colón. Muy pintoresca, que tiene buen colorido e identifica al pueblo. Y se mantiene, se conservan dentro del patrimonio, porque eso Exacto. es importante. E inclusive he visto en algunas ciudades del país, algunas provincias, que le han puesto, para mantener ese nivel de construcción, le han puesto colores pintorescos y de diferentes colores para Sí. darle mayor alegría, energía a esas antiguas viviendas que hoy se conservan dentro del patrimonio de toda ciudad o provincia en el país. Y Así es. esta belleza que Eso nosotros es aquí vemos. un amanecer en el lago Enriquillo, al este. Justamente me tocó tomar esa foto en el lago. Ustedes ven esas matas secas, justamente el lago hace crecida periódicamente. En este momento fue en el 2010 que hubo crecida y esas tierras son tierras muy utilizadas para la siembra de arroz. En Duvergé se desarrollaba una agricultura abundante que nuestros clientes era Haití, Barahona, Neiva y hasta San Juan de la Maguana, porque producíamos mucho arroz, batata. Por ejemplo, esas tierras se sembraban arroz
o se sembraban batata, normalmente o yuca, pero en este caso esas matas se secaron con el tiempo que el lago tiene dentro de las propiedades, eh, y se secaron del 2010 a esta fecha, pero se está retirando. O sea, cuando uno habla que se está retirando, es que ya se está secando y está dejando la tierra que ocupó, aunque normalmente eso es tierra de lago, que uno le dice en Duvergé, pero periódicamente se recoge y los dueños siembran de nuevo o siembran para las vacas, es decir, para los animales vacunos, o para sembrar arroz. En estos momentos no se está sembrando arroz porque todavía apenas esto será un 20% que el lago, después que ocupó gran extensión de tierra, quizá ha dejado un 20% en un lugar, en otro lugar ha dejado un 50%. Depende del nivel donde se encuentra el lago. Eh, Recuerden que nosotros estamos en un valle, entre dos valles, entre dos sierras, y estamos en un valle. Se puede observar, si tú vas en un avión o una avioneta, lo puedes apreciar, que Duvergé está dentro de un valle. Por eso nosotros no decimos y expresamos que nunca entra un ciclón, porque nos protegen tanto la Sierra de Neiva como la Sierra de Bauruco. También es parte del amanecer, una fotografía muy, Bellísima. muy bonita. Eso los turistas lo pueden apreciar también. Lo pueden apreciar eh, yendo a Duvergé y disfrutando, porque tú puedes encontrar una persona que te lleve en una embarcación y disfrutar ese amanecer. Aquí es la iglesia católica que fue construida primero, estaba la iglesia católica frente al parque Antonio Duvergé, y después fue que la, le hicieron la fabricaron ahí. Es un símbolo muy importante. Los jóvenes de los 40, 50, 60, 70 le deben mucho a su preparación y formación como jóvenes y la formación como individuo. A los sacerdotes que llegaron a esa iglesia católica, imagínate tú, España, un país desarrollado, llega a Duvergé, los sacerdotes, siempre habían 2, 3 o 4 sacerdotes, más una congregación de monjas que también tenía su local, y la juventud no tenía mucha opción donde ir. Si no iba al Conuco, tenía que ir obligatoriamente a la iglesia católica, y dábamos muchos cursos, mucha preparación, y la juventud de Duvergé lo supo aprovechar esos conocimientos que esos sacerdotes y uno le decía, esas monjas o señoritas eh, impartían allá en la iglesia, tanto en la iglesia católica como también en una parte que le llamaban el colegio de las señoritas. Y en ese tiempo no habían tantas sectas como ahora. No, no, apenas estaban los evangélicos, porque yo no sé distinguir bien lo de la iglesia. Yo conozco la iglesia católica y los protestantes que no son católicos, pero ahora no, hay los 7 días, los pentecostales y así sucesivamente. Pero cada uno se les respeta. Aquí tenemos Duvergé, vengan a ver, Las Baitoas, barrio como de San José, el Palma Dulce, que ya no pertenece a Duvergé, dentro de la división que hay, el Abanico, Mella, que ya es un municipio, ya el Abanico pertenece a Mella. Aquí podemos ver cómo conecta Duvergé con Neiva, que hay alrededor de 22 kilómetros. Cuando tú dices que Duvergé, ¿verdad? Llegaba a 20.000 habitantes, 801 y 12.000. Eso era cuando tenía a Mella y tenía a Cristóbal.
que pertenecía a Duvergé. Ya Duvergé nada más vengan a ver Las Baitoas y Puerto Escondido, que está a, a pie de la sierra. Bueno, el Aguacate pertenece a Duvergé, que hace frontera con Haití, por eso que Duvergé hace frontera con Haití. Aparte, la Florida, voy a hacer una pausa, no me quite el... Aquí la Florida, ahí vienen aves migratorias, lo mismo que en el lago Enriquillo, en la isla Cabritos. Hay otro lago, otra laguna, entre la laguna de Florida y el lago Enriquillo, le dicen laguna de en medio. Ahí van muchos científicos allá a estudiar el comportamiento del lago Enriquillo, a estudiar el comportamiento de la laguna del Limón de Jimaní y también el comportamiento de la laguna de en medio y las aves migratorias que hay en la Sierra de Bauruco. Hay una persona norteamericana que se instaló allá haciendo ecoturismo y ella recibe muchos científicos para analizar las aves migratorias, tanto científicos norteamericanos como científicos europeos, que duran hasta 3 y 4 meses estudiándolo, porque hay muchas aves migratorias y endémicas y también locales. Y yo creo que podemos, más adelante, creo que hay algunas láminas de esas aves. Bueno, en sí, de verdad, las aves no la incluí en la diapositiva Ok. porque se me extendía mucho el espacio. Entonces, pero sí podemos hablar de ella. Voy a dejar de compartir, Poli, para que en síntesis hagamos una retroalimentación de lo más importante de Duvernet en el marco de esa socialización que la gente va a escuchar mucho a través del canal Aprende con Yurka en la plataforma de YouTube. Así es que, en sentido general, la cultura gastronómica, lo más relevante de Duvergé y sobre todo Exactamente. esa motivación que nos lleva a que la gente en el mercado nacional, dígase todos los dominicanos, todos los extranjeros que están ubicados en República Dominicana y aquellos que puedan llegar al país puedan entender que en ese espacio del mapa hay un calor humano que tiene una cultura especial dentro de todos esos platos que hemos visto, además de la particularidad de estar al lado del lago Enriquillo y toda esa participación que es objeto de investigación para las universidades, para aquellos que también están sujetos a descubrir, a escudriñar y a establecer que dentro de todos estos espacios nosotros podemos conocer más de nuestro país y por ende tenemos que aprovechar esto para que con usted, mi estimado Policarpio Medrano, nos pudiera dar ya esa panorámica de motivación en sentido general. Sí, sobre la gastronomía, el turismo, ecoturismo en Duvergé, solamente estamos de la capital de la República Dominicana a 250 kilómetros. Hay transporte, e incluso internamente se puede encontrar de que tú llegues a Duvergé y tú quieres que ir al lago Enriquillo, hay transporte, o quieres ir a Puerto Escondido, que tenemos un microclima envidiable, que estamos en la Sierra de Bauruco, si quieres visitar a, al a donde se hacen los estudios para saber y conocer sobre las aves migratorias también. Y dentro de la gastronomía, el John no se puede quedar. Eso es un plato típico de Duvergé. No solamente se da el John en el Limón o en Neiva, sino también se da, pero tú tienes que conocerlo y distinguirlo porque hay uno que es comestible y otro no es comestible. En Baní tú puedes encontrar, pero ya muy particularmente, y lo mismo, yo he encontrado John en los Estados Unidos, porque me dicen que de Jamaica lo trae, pero en Duvergé, ese es el plato ícono de los duvergenses, la habichuela blanca con coco.
El cafungi, que no hablamos de eso, porque el cafungi es simplemente un moro de harina de maíz con habichuela roja con coco. Y lo mismo, tú puedes encontrar un moro de habichuela roja y también un moro de guandules con coco o unos guandules con coco muy sabroso. Y también estamos con el trabajo de lo que se llama la ruta del mural. ¿En qué consiste la ruta del mural? Es un equipo que estamos, lo conformamos en el 2020 para hacer murales en todos los barrios de Duvergé. Es decir, convertir a Duvergé en un mural donde vamos a resaltar la cultura de los duvergenses o la cultura de Duvergé, la gastronomía, la religión e incluso los que les gustan los palos, los atabales. Tú encuentras también los atabales. Allá se practican los atabales. También hay un cerro que le llaman el Cerro de Caquén, que los feligreses van en ciertos periodos del año en procesión a subir un cerro donde tiene cruces y le llaman Via Crucis, que son 14 cruces que simbolizan las cruces que del Rosario dentro de la parte católica. Pero si usted no es católico, puede ir a las iglesias protestantes, que hay diferentes iglesias, y Duvergé es tranquilo, puede pasear por sus calles, puede tomar fotos a sus casas, las casas de madera que existe, ir al parque y también visitar los murales. Ahora mismo tenemos 6 murales. Tenemos por barrio, el barrio Placer Bonito tenemos 2, en Camboya tenemos 2, en San José tenemos 2. Y vamos a seguir construyendo y haciendo actividades para construir más murales. Así que lo invitamos con facilidades por este mismo canal. Ustedes nos pueden contactar y podemos hacer. Yo vivo aquí en la capital, pero voy con frecuencia a Duvergé y está invitada VIP Niurka Beato a visitar a Duvergé, no de que de un día para otro, no, nos vamos un viernes y regresamos un domingo a la capital. Y todo eso, y Eso podemos va. transmitir a su canal desde el lugar de los hechos. Excelente, ¿no? Eso vamos a tener que ponerle fecha, Poli. Y déjeme decirle algo, podemos hablar de la cantidad de horas vía terrestre desde Santo Domingo, desde aquí del Distrito Nacional. Normalmente 3 horas o 4 horas nos tomamos, pero no significa que salimos de la capital y llegamos a Duvergé, no, nos paramos por el camino a tomar coco, a comer frutas y así sucesivamente, a ver las montañas, que siempre es una parte atractiva, las montañas que llaman mucho la atención. Es decir, la excursión es desde que tú sales de la capital, sea individual o en colectivo, para llegar a Duvergé. Ujú. Y ustedes van a ver, hay cantantes en Duvergé con mucha calidad. Estamos promocionando esos cantantes, esos artistas con la música de ayer, de hoy y de siempre, que también estamos rescatando ese género musical en Duvergé, que hay muchos karaokeros, es decir, en karaoke, pero hay algunas veces que nosotros lo llevamos a un lugar más privado y hacemos espectáculos para resaltar la calidad de Duvergé. En deporte, Duvergé Excelente. es una Eh, potencia. Eso es una visita obligada. Así que, Poli, No es imaginaria. Lo que yo digo, ustedes lo pueden escribir y ir a Duvergé y verá que lo que yo estoy diciendo, ustedes lo van a encontrar. Si no lo encuentran, usted me llaman. claro, al cierre, Poli, nosotros hemos visto que desde ese espacio de nuestro país hay tantos temas interesantes del cual nosotros pudiéramos escudriñar, participar y, ¿por qué no? Dentro del marco de conocer lo nuestro, poder entender que hay ese potencial que usted pueda manejar y pueda conocer para aflorar algunas posibilidades y esas oportunidades que pueden surgir para tantas las necesidades que se tienen que suplir y de verdad que nosotros seamos parte de dar a conocer y de orientar
para que haya ese foco de atención para toda esa zona, porque si bien es cierto que hay una producción, hay todos esos elementos que son culturales, gastronómicos, pero igual nuestros pueblos están llamados a recibir esa posible Sí, sí, hace aportación mucha y esa falta una inversión. fábrica, hace falta ese empuje del pueblo más avanzado, ese empuje del gobierno, de ese empuje del sector privado, para que la juventud y los que no son tan jóvenes encuentren fuente de trabajo y no Claro, dedicarse a otra cosa, sino a desarrollar más a Duvergé. Estamos de acuerdo. Duvergé necesita, ahora mismo Duvergé es su fuente de trabajo, aparte de de la ganadería, los guardias y los profesores. Y después van las enfermeras, los empleados públicos, pero ahí es, pero no hay una fábrica ni de botón. sí, sí, Y hay que incentivar, hay embotelladora de agua, pues, que hay muchos emprendedores, y el que le gusta la fritura, se me estaba olvidando, en la noche hay más de 20 frituras en Duvergé completo, el que le gusta la fritura es una banquete de noche, la fritura de noche que funciona en Duvergé. sí, sí, pero yo creo que esto es propicio para nosotros motivar a todo lo que tienen ese poder de decisión de que visualicen esos espacios y puedan incorporar y motivar esa Sí, inversión nacional o internacional y mano, colocar. mano de trabajo calificada la van a encontrar, o si no, hay una vocacional, puede ser más amplia y seguir dando cursos. Los duvergenses les gusta mucho estudiar. Todavía podemos tener 70 años y queremos estar en una aula estudiando en la universidad o cualquier oficio. Por Así ejemplo, es. los estudiantes en Barahona, la mayoría de Duvergé, de Neiva, de Duvergé, y aquí en la capital vienen hasta los sábados y los domingos a estudiar, los fines de semana. Es decir, nos gusta estudiar la gente de Duvergé. Ahí va la motivación, Policarpio Medrano. Desde esta entrega nosotros podemos hacer esa atención para que haya la posibilidad y como yo estoy encaminada y motivar que se integren esas zonas francas en esos espacios y así con una infraestructura, unos equipos y aprovechar todo ese conocimiento que hay ahí para poder producir y darle un valor agregado, porque de repente tenemos todo esto que hemos hablado y se pudiera producir para internacionalizar y posicionar a través de esas exportaciones productos que sean elaborados y producidos en Duvergé, la Madre tierra en de mi amigo Duvergé. Poli. Así Así es, un que sí. verdadero placer, Poli. Al El cierre, algunas placer, palabras ya el de cierre. placer y el orgullo es mío. Gracias por la invitación. Un placer, Poli. Usted sabe que ese cariño es eterno. Sí, sí, igual, igual, de aquí para allá también. Gracias, un verdadero placer.